esperado. Lineamientos que desde Bueno, buenas tardes a todos y todas. Empezamos la sesión de hoy, la quinta sesión sobre estimación puntual, el tema 2 del curso. Antes de arrancar con lo que vamos a ver hoy, como siempre, primero hago un espacio para que ustedes me cuenten si tienen dudas, si tienen comentarios sobre algo de lo que hayamos visto, algo de los ejercicios, antes de arrancar con eso. Profe, yo estaba haciendo la práctica y la verdad no entendí muy bien los estadísticos de orden. Los Eh, estadísticos de orden, ¿ok? Ajá, entonces no sé si usted tal vez en un momento podría hacer como un ejercicio o explicarnos eso. Ok, voy a hacer lo siguiente. Tal vez para no interrumpir ahorita esta sesión, voy a grabar un video aparte con algún ejercicio de ese tema Ok, y se los comparto. sí, súper bien, gracias. Perfecto, María Ángeles. ¿Alguien más? Bueno, con suerte ahí van surgiendo alguno que otro punto.
Voy a empezar a compartir. El día de hoy lo que vamos a ver es la última propiedad en la que no habíamos profundizado, no habíamos detallado hasta el momento. Recuerden que son 4 de las propiedades que nosotros deseables o que quisiéramos de los estimadores. El primero hablábamos de sin sesgamiento, hablamos de eficiencia, varianza mínima, se hace de eficiencia y hablamos también para muestras grandes, hablamos de consistencia. La cuarta propiedad, la cuarta característica que nosotros estamos buscando aquí es la de suficiencia. Y relacionado con suficiencia, una vez que tengamos algún estadístico suficiente que cuente con esa propiedad, podemos utilizar este teorema Rao-Blackwell que nos va a ser de utilidad para poder, yo le digo que es como un tipo de atajo, ¿verdad? Para poder generalizar algunas cosas que nos van a ser bastante útiles después. Después quiero decir también y recordándoles que por favor tengan en cuenta que el primer examen parcial del curso está programado para el jueves 7 de mayo. Por favor tengan en cuenta eso. Hoy estamos 27, o sea, sería el jueves de la siguiente semana. Eso es lo que tenemos de tiempo para llegar a esa fecha. La intención es, vamos a ver cómo nos va hoy, la intención es poder ver en la medida de lo posible, casi que agotar materia, terminar la materia hoy, la teoría, y tener unas 2 sesiones para hablar de algunos ejercicios y revisar y ver dudas de ustedes. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a empezar a hablar de suficiencia. Como les decía, es la última de las propiedades de los estimadores y se refiere a que el estimador, recuerden que conceptualmente ya lo habíamos conversado, resume toda la información de una muestra relacionada con un parámetro objetivo. Entonces, para estimar ese parámetro objetivo, en ese estimador como tal, en esa función de las observaciones muestrales, yo estoy reuniendo toda la información útil y relevante de la muestra para hacer esa estimación. No necesito ninguna información adicional. Tenemos 2 formas de mostrarlo. La primera, vamos a partir de este ejemplo. Entonces aquí consideremos una distribución binomial, una variable binomial, ¿verdad? Entonces si tenemos y es la sumatoria de igual a 1 hasta n de todas las observaciones XY, o sea, es el número de éxitos en n pruebas. Recuerden que cada una de estas XY es Bernoulli, ¿verdad? 0, 1. Entonces, la suma de las XY aquí van a ser sumas de ceros y unos, de tal forma que la suma al final lo que va a expresar es el número de éxitos en n intentos, ¿verdad? N pruebas. Ahora, si conocemos Y, o sea, si ya sabemos cuánto es el número de éxitos en esta muestra de tamaño n, ¿hay alguna otra función de esas observaciones de x1, x2 hasta xn que nos dé más información, sobre P? Recuerden que P es aquí el parámetro, ¿verdad? Es lo que nos interesa estimar. Es la proporción de éxitos en la población. Entonces, si conocemos Y, ¿hay alguna otra función, aparte de la sumatoria de XY, que nos pueda dar más información? Esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que tenemos que contestar. Entonces, lo que estamos planteando acá es, para poder mostrar esto, esta primera forma de mostrarlo es diciendo lo siguiente, que la probabilidad de que X1 sea igual a X1, X2 igual a X2, hasta que X1 sea igual a un valor. Estos son los valores particulares que observamos, ¿verdad? De X1 hasta XN. Particulares quiero decir una muestra, un resultado específico de una muestra que estoy tomando. Entiéndase, por ejemplo,
Si estoy haciendo 10 lanzamientos de la moneda, eso sería un experimento binomial, entonces yo tendría, podría, por ejemplo, tener 4 escudos y 6 coronas. Entonces, esos 4 escudos, en este caso estoy hablando de que voy a tener 4 escudos seguidos y luego 6 coronas en los últimos 6 tiros. Ese es el resultado específico, ¿verdad? Que sería aquí x1 igual 1, x2 igual 1, x3 igual 1, x4 igual 1 y x5 igual 0 y en adelante hasta el x10 igual 0. La pregunta entonces es, ¿cuál es la probabilidad de observar exactamente eso si yo sé, ¿verdad? No es la probabilidad en general de observar eso, sino si yo, dado que yo sé que el número de éxitos es igual a 4. Entonces, ¿cómo calculo esto? Bueno, lo de aquí arriba en realidad es como la función de verosimilitud, ¿verdad? La probabilidad de observar exactamente esa muestra, que es la conjunta aquí de observar estos valores de X y que Y sea igual a Y, que está inherente en este vector de X. Y eso dividido en este caso, no entre 1, que sería solo la probabilidad, si me interesara la probabilidad de observar esa muestra en particular, sino que dividido entre la probabilidad de que Y sea igual a 4, en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Que yo obtenga 4 escudos. Recuerden que esos 4 escudos, evidentemente, en general, no solo los puedo obtener de esa misma forma, sino que los puedo tener con los 4 al final, o los 4 en medio, o distribuidos entre los 10 de alguna forma. Entonces, ese evento en particular es uno de los tantos posibles. Ese evento que les decía, 4 escudos y 6 coronas al final, es uno de los tantos posibles. De modo que ¿cómo podríamos calcular eso? ¿Cómo sería la probabilidad de esto de aquí arriba, compañeros, compañeras? ¿Cómo lo podemos generalizar eso? No sé si alguien me está escribiendo algo. ¿Cómo podríamos calcular la probabilidad de que x1 sea igual a x1, etcétera, hasta xn igual a xn? ¿Cuál es la función que calcula eso? O sea, si concretamente les dijera la probabilidad de obtener esos 4 escudos y 6 coronas seguidas. Pero en ese orden específico o en cualquier orden. En ese orden específico. Sería el número de éxitos elevado, digo, la probabilidad elevada al número de éxitos por la probabilidad de fallar, digamos, elevada al número de fallos. Exacto, o sea, a la cantidad de experimentos menos el número de éxitos, ¿verdad? Ajá, eso sería la probabilidad de lo que tengo aquí arriba, correcto. Muy bien, gracias, Vincenzo. Y la de abajo, ¿cómo la podríamos calcular? Ahora, la probabilidad de obtener 4 éxitos. En general, no solo en ese orden. Más aportes ahí, compañeros, compañeras, ¿qué opinan? ¿Cómo puedo calcular la probabilidad de obtener 4 éxitos? Vincenzo hizo una pregunta clave ahora, ¿verdad? Se preguntó en ese orden, en ese orden tiene que ser, o sea, primero 4 escudos y después 6 coronas, o puede ser cualquier orden. ¿Cómo ajustábamos el tema del orden? O sea, porque ese experimento como tal, y nada más lo voy a dejar aquí, con suerte es conveniente dejar esto más explícito. Combinaciones, profe. Ah, sí, bueno, gracias. Ya iba a empezar a dibujar algo, ajá. O sea que, exactamente, lo de arriba es lo que acaba de decir Vincenzo, ¿verdad? Y abajo es lo mismo, ¿verdad? Es este mismo, es esa misma posibilidad, por ejemplo, la que tengo arriba, ¿verdad? O sea, la probabilidad, aquí sería la probabilidad de obtener
un escudo elevado a la cantidad de escudos por 1 menos la probabilidad del escudo a la cantidad de experimentos que hago menos la cantidad de escudos que estoy obteniendo. Y luego todo esto lo tengo que multiplicar por lo que acaban de decir de las combinaciones, ¿verdad? Y estas combinaciones lo que representan son, haga la redundancia, todas las formas posibles de obtener 4 éxitos o 4 escudos. Y esto al final se reduce a 1 entre las combinaciones de N en Y. ¿Verdad? Esto que tengo acá, ¿lo obtengo de la muestra o necesito algo, este resultado, que al final es el que me modela esto, esta probabilidad? Este resultado depende de algo que no sea la muestra. ¿Les parece que aquí necesito algún otro parámetro, alguna otra información que no obtengo de la muestra? No, ¿verdad? Esta distribución no depende de P. Exacto, dice Marco no, porque N es el número de extracciones, exactamente. Esta distribución no depende de P. Es decir, una vez que tenemos Y, o sea, esa es la cantidad de éxitos, no hay ninguna otra función que dé más información sobre P. Entiéndase, este estadístico, ¿verdad? Esta función de las observaciones muestrales constituye un estadístico suficiente. Entonces, esa es la primera forma de mostrarlo. Honestamente, esta forma, aunque es totalmente válida, no es tan frecuente que la utilicemos, pero es bastante, digamos, intuitiva en cuanto a qué se refiere que no necesitamos ninguna otra información adicional para calcular esa probabilidad que estamos comentando. Ahora, la segunda forma de mostrarlo es un poco menos intuitiva, pero más generalizada en el uso. Y lo que dice es que del teorema, y aquí no le puse el nombre, se llama el teorema de factorización. Lo que dice es, si U, ¿verdad? Y U puede ser, por ejemplo, la sumatoria de Y que vimos antes, es un estadístico basado en la muestra aleatoria de Y1, Y2 hasta Yn. Entonces es un estadístico suficiente de sigma, sí y solo si, sigma siendo el parámetro poblacional, ¿verdad? Sí y solo si la verosimilitud de L de sigma, o sea, la verosimilitud de las N observaciones de Y, dado sigma, se puede descomponer en dos funciones. O sea, vamos a descomponer la verosimilitud en una función G de U y sigma. O sea, es una función que es solamente, valga la redundancia, función del estadístico, o sea, de las observaciones muestrales combinadas de alguna forma que me permitan estimar sigma y de sigma. ¿verdad? Aquí esta sería una parte de la verosimilitud, la vamos a expresar en G de U y sigma. Y la otra, nótese aquí, esta H de Y1 hasta Yn, es solamente función de las observaciones muestrales. Aquí no hay ningún parámetro ni ninguna otra medida externa a las observaciones de la muestra. Y aquí lo que decimos es esta función, esta G de U, sigma, es una función de U y sigma, mientras que H no es, y esto es lo más importante, no es una función de sigma. No necesito hacer ningún supuesto sobre sigma para expresar esta H. Profesor, Ejemplo, sí, perdón. ¿estándar o es un...? No, es un parámetro generalizado, es un cita ahí, perdón, la cambio de notación. Sí. Profe, ¿y qué era lo que significaba U? U es un estadístico. U siempre va a ser una función de las observaciones muestrales que me permita estimar ese sigma. Okay. Como la sumatoria de Y, por ejemplo.
pero vamos a ver cómo le llegamos entonces. Ejemplo, tenemos esta muestra aleatoria de una función de densidad. Esta es conocida de ustedes, ¿verdad? Ya la hemos visto en otros momentos. 1 entre sigma, aquí para seguir con esta notación, por E a la menos YI entre sigma. Quiere decir que cada una de las Y, cada una de las observaciones muestrales de 1 hasta N, tiene comportamiento exponencial, que esta es la densidad exponencial, donde Y varía entre 0 y más infinito. Y lo que nos dice aquí en este ejemplo es demostrar que Y barra es un estadístico suficiente para sigma. Sigma, que es el parámetro, ¿verdad? El valor esperado en la exponencial es este valor sigma. Entonces, aquí tendríamos una verosimilitud, la L, la likelihood, ¿verdad? Y1, Y2 hasta Yn dado sigma. Bueno, o sea, de nuevo, el concepto de likelihood es la probabilidad de observar esa combinación de observaciones, esa muestra, dado que el parámetro es tal. Y eso sería la función de densidad conjunta de esas observaciones, Y1 hasta Yn, dado sigma, y suponiendo que esas observaciones, extracciones en una muestra aleatoria, recuerden, son independientes entre sí, yo podría entonces hacer la multiplicatoria de las marginales, o sea, la f de Y1 dado sigma, por la FY2 dado sigma, etcétera, hasta llegar a FYN dado sigma. Eso, ¿cómo quedaría? ¿Qué sería el siguiente resultado de esto? O sea, ¿cómo se vería esta función de verosimilitud? En términos de esto que tenemos acá. ¿Alguien me lo podría resumir, por favor? O sea, ¿cuál es el resultado de multiplicar las marginales estas? Creo que es como la independencia de esas, de estas que están condicionadas. De las marginales, decís. Sí. Ajá. ¿Y cómo quedaría ya el producto de todas esas? La productoria. Ajá. ¿Cómo queda el resultado de la productoria? O sea, ¿cómo lo escribís? 1 entre sigma, ¿y qué más? Lleva todo eso y se saca L 1 entre sigma. Y queda 1 entre Y dentro de la productoria. Pero eso digamos que es de pura álgebra. Ajá, pura álgebra, no sé si me pregunta más por la intuición. No, es la álgebra, sí, eso es esto que estás diciendo, ¿verdad? Multiplico cada una. Y eso me queda, ahí por ahí lo estaba comentando Marco también, si no me equivoco, en el chat, sí. Elevado a la sumatoria de los Y sub I, y esa sumatoria en lugar del Y sub I. Entonces, sí, tendríamos E a la menos sumatoria Y, donde multipliqué todas estas, entre sigma a la N. Aquí se multiplicó N veces sigma, ¿verdad? Entre sigma a la N. Esta sería la función de densidad conjunta, ¿verdad? De observar estas N, N resultados de una densidad exponencial. Esto es lo mismo, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Esta sumatoria de Y la puedo expresar en términos de Y barra también. ¿Verdad? Sería menos N veces Y barra entre sigma, y todo esto igual dividido entre el sigma a la N. Y luego, ¿qué? O sea, ¿qué era lo que nos decía el teorema ahora? Nos decía, exprese la función de verosimilitud de esas N observaciones dado el supuesto parámetro sigma, ¿verdad? La L de Y1, Y2 hasta Yn dado sigma,
exprese esa función, que es la que acabamos de obtener aquí, exprese esa función en términos de un estadístico U y en términos de sigma, ¿verdad? Una G de U y sigma. Y luego eso multiplicado por una función H de Y1, de Y2 hasta Yn, o sea, solamente de las observaciones muestrales. ¿Podríamos hacer eso aquí? ¿Qué sugerencias tienen? ¿Será este el caso? Podemos expresar eso en una G de U y sigma y una H de Y1 hasta Yn. Y si sí, y si la respuesta es afirmativa, ¿qué sería U en este caso? Profe, ¿podría poner un segundo el Sí. enunciado del teorema? Que no me dio chance de copiar. Sí, esto. Ya le tomé foto, gracias. Estábamos aquí. Entonces les decía, eso, lo que acaba de preguntar Vincenzo ahí. ¿Hay forma de expresar esto? O es esto que obtuvimos aquí, que es la L, ¿verdad? De Y dado sigma. Esta la podemos expresar como una G de U y sigma multiplicado por un H Y1 Y hasta Yn. Profe, creo que sí. Adelante, por favor. Todo se vale a estas alturas. Gracias. Creo que uno puede, digamos, usted puede descomponer los exponentes del E. Entonces usted puede hacer E a la menos N, E a la menos N más E a la Y, todo eso entre E a la 1 sobre zeta, saca el zeta sobre N a factor común y entonces ya lo dividió entre una función que no depende de la muestra y otra función que sí. Ok. Pero en todo caso, la de la muestra dependería de la N y la Y barra, ¿verdad? Los dos. Sí, correcto. Entonces, digamos que aquí en realidad, o sea, ¿cuál sería, siguiendo esa misma línea que está sugiriendo, que está muy bien, ¿cuál sería aquí el estadístico que me podría servir para estimar sigma? ¿Cuál podría ser U, en otras palabras? Zeta sobre N. ¿Cuál es sigma? Así es, este sigma sobre N. Sí, correcto. Lo que pasa es que el sigma no lo obtenés de la muestra, ¿verdad? O sea, siempre un estadístico va a ser función de las observaciones muestrales. Ah, ok. Entonces tal vez E a la menos N. E a la menos N te podría servir para estimar sigma. Sí. Sí, vamos a ver, en realidad ahí solo estás tomando en cuenta, nada más estoy tratando de seguir un poco intuitivamente y te agradezco que estés participando. Nada más siguiendo la intuición ahí. Ahí no estás considerando los valores como tal, ¿verdad? Digamos, los tiempos que duran los procesos en este caso. Cuando haces E a la menos N, solo estás considerando la cantidad de observaciones. Entonces, Okay. digamos que intuitivamente suena como que probablemente no sea esa, ¿verdad? Pero digamos, tiene que haber un estadístico o puede no haber un estadístico. Tiene que haber uno, sí. Exacto. Okay. Más bien, lo que estás buscando es un estadístico. Okay. Suficiente, ¿verdad? Estamos en el tema de suficiencia. Entonces, aquí, vamos a ver, alguien por aquí nos participó en el chat. Vamos a ver. Dice Marco Yebarra, correcto, sí. Yebarra es el que en promedio está tomando en cuenta, sí, no, es ese promedio de todas las observaciones de la muestra.
Entonces ese, pues no estoy seguro si va a ser insesgado o no. El asunto es que este sí es una parte de esta expresión. Podríamos partir de que ese puede ser nuestro U, ¿verdad? Nuestro estadístico muestral. Y que el resto aquí está solamente dependiendo de sigma, ¿verdad? Entonces aquí esto podría ser una G de U y sigma, lo que está acá. Y dirían ustedes, ¿y el resto, el H, Y1 hasta YN? Bueno, el truco un poco barato, digamos, entre comillas, aquí es que esa perfectamente puede ser 1, ¿verdad? Entonces, lo que decimos es que esto es nuestro G de Y barra y sigma, todo esto que teníamos ahí, y H, Y1 hasta YN es 1. Correcto, eso puede ser una constante simplemente, ¿verdad? Entonces, la verosimilitud sí la puedo expresar como una función G de Y barra y sigma multiplicado por una H, Y1 hasta YN. Por ende, por tanto, Y barra es un estadístico suficiente de sigma. ¿Por qué es suficiente? Porque lo puedo expresar junto con sigma para de manera suficiente estimar sigma, ¿verdad? O sea, puedes componer por el teorema de factorización, puedes componer la función de verosimilitud utilizando ese estadístico Y barra. Ok, eso es suficiencia. Sobre este concepto de suficiencia, se monta este teorema Rao-Blackwell que les comenté antes. Ese teorema lo que nos dice es que ahora ya, una vez que definimos un estadístico suficiente de zeta, definimos un zeta techito asterisco, ¿verdad? O sea, un nuevo estimador. Ya tenemos un estadístico, ahora vamos a definir un nuevo estimador. Que sería igual a la esperanza de zeta techito dado U. O sea, dado que tengo ese estadístico suficiente. Por consiguiente, para toda cita, la esperanza de zeta techito asterisco es igual a zeta. O sea, sin sesgado. Y además, la varianza de zeta techito asterisco va a ser, o lo voy a definir de tal forma, esa zeta techito asterisco, que sea menor o igual a la varianza de zeta techito. O sea, yo estoy partiendo de un estimador, de un estadístico suficiente, y lo voy a convertir de tal forma que se haga insesgado y que tenga menor varianza que el estadístico suficiente que obtuve. Entonces, esto implica que si tenemos un estimador insesgado de zeta, podríamos mejorarlo en el sentido de que va a tener, de reducirle su varianza, ¿verdad? Podríamos mejorarlo aplicando Rao-Blackwell y que esto eventualmente, aunque se hace poco, se puede hacer sucesivamente. O sea, podría a partir de ese zeta techito asterisco definir un zeta techito doble asterisco que tenga todavía menor varianza que zeta techito asterisco, pero digamos que eso ya sería como la abstracción que en realidad no es tan, no la vamos a utilizar tanto. Veamos el ejemplo. Aquí. Tenemos una muestra Y1, Y2 hasta YN, una muestra aleatoria de una distribución en la que la probabilidad de Y de igual a 1 es igual a P, o sea, estamos otra vez en el Bernoulli o binomial, y la probabilidad de que Y sea igual a 0 es 1 menos P. Entonces, la probabilidad de que yo obtenga uno de estos resultados, de Y igual a Y minúscula, es, como vimos antes, P a la sumatoria de Y por 1 menos P a la N menos sumatoria de Y. Los Y pueden ser ceros o unos, en el caso de Bernoulli. La verosimilitud va a ser la probabilidad de observar esa combinación específica de resultados de ceros y unos, dado el valor de P. Entonces, aquí de nuevo, yo podría expresar esto mismo que tenía acá, que es esto de aquí, la verosimilitud. Aquí podríamos decir que esto es una función de el parámetro P, ¿verdad? Y de mi estadístico que me va a ayudar a estimar esa P. Quisiera ver si es suficiente ese estadístico
Entonces tengo una G de sumatoria Y y P, ¿verdad? Que esto es como G de U y sigma, que nos decían en el teorema. Y de nuevo, aquí la función que es solamente función de las observaciones muestrales, HY1, Y2 hasta YN, de nuevo sería 1 por conveniencia en este caso. Ya no hace falta descomponer ninguno de estos factores aquí como una función H realmente que esté en términos de Y. Es una constante. Entonces, si habiendo podido hacer esto, pues, de nuevo digo que U igual a sumatoria Y es un estadístico suficiente para P. Suficiente para P. Eso es lo único que estoy diciendo en este momento y no he aplicado nada de esto de Rao-Blackwell. Estoy aplicando lo mismo que ya hablamos de suficiencia. Ahora, ¿qué es esto de nuevo? ¿Qué es U igual a la sumatoria Y? El número de éxitos en una muestra de tamaño N. Ese número de éxitos será un estimador bueno en otros sentidos que no sea solo de suficiencia para estimar P. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué dicen, compañeros, compañeras? ¿Les parece que ya una vez que definí este sumatorio Y como el estadístico suficiente, ese es un buen estimador también en sentido de insesgamiento, por ejemplo, para estimar P? Vamos a ver qué opinan acá. Es que pues, es la probabilidad, no es el estimador. Es la probabilidad, perdón, es la... ¿A qué te refieres? Sí, que lo que quiero estimar es la probabilidad de éxito, ¿verdad? Es la P. Y decías que no es el estimador. ¿A qué te referías, perdón? Digamos, yo con esta función, sabiendo que es un estadístico suficiente, la puedo usar luego, conociendo que P, Y igual a 0 es igual a 1 menos P. Entonces, ya puede servir como estadístico para el resto de is, de sí, muestras. de acuerdo. Sí, ahora, pero digamos, partamos del ejemplo que estoy haciendo los 10 lanzamientos, ¿verdad? Supongamos que el tamaño de muestra es 10. ¿Qué sería un posible valor de esta sumatoria Y, David? Perdón. ¿Qué sería un posible valor de esta sumatoria de Y en una muestra de tamaño 10? Un posible valor de esa sumatoria de Y, ¿sí? Cualquier cosa. Es el Y por su probabilidad. Entonces, está haciendo la sumatoria de cada uno de Y por su probabilidad. ¿Por qué es por su probabilidad? Disculpa, pero digamos, sumatoria Y, ¿qué nos imaginamos por sumatoria Y aquí? O sea, ¿qué valores puede tener Y? 0, 1, dijiste, ¿verdad? Hago 10 lanzamientos. Entonces, ¿qué podría ser un resultado de la sumatoria Y? No que haga preguntas tan al rato las hago mucho más elementales y ustedes están pensando más complicado. Sí, yo creo que estoy pensando más complicado tal vez. Sí, digamos, en otras palabras, lo que te estoy preguntando es ¿cuántos escudos podrían salir, verdad?
de 4, 5, ¿verdad? 8, no sé, cualquier cosa entre 0 y 10. Esos números, esos posibles resultados de U igual a sumatoria de Y, esos posibles resultados serían en algún caso un buen estimador de P, de la proporción de éxitos en la población. Sí. Sí. Pero Sí, la proporción entre qué valores puede variar. entre 0 y 1. Exacto. Entonces, si me da un sumatorio de Y igual 8, no me va a ayudar mucho, ¿verdad? Entonces, para eso tengo el P y igual a Y para averiguar la probabilidad ya entre 0 y 1 de éxito. Ajá, sí, de acuerdo. Sí, vos podrías obtener la probabilidad de obtener un valor así de sumatoria de Y. Eso sí, correcto. Pero si ahora digamos que aquí el ejercicio, y que dicha que lo estás diciendo así, David, porque aquí el ejercicio es, ¿qué hago yo con las observaciones? O sea, ¿qué función, qué aritmética hago con estas observaciones para poder estimar de manera insesgada, de varianza mínima y suficiente P, la proporción de éxitos en la población? Entonces, vos me decías ahora que estabas de acuerdo en que este resultado como tal, 8 o demás, pues obviamente no me sirve como tal para estimar P. ¿Qué podríamos hacer con esa cantidad de éxitos para que sí sea una estimación de la proporción en la población? O sea, ¿qué hago con esas 10 observaciones muestrales, partiendo de la sumatoria Y, para obtener la proporción de éxitos en la población? Dice Marco que sí sería insesgado. La sumatoria Y es insesgada. Dividirla entre N, sí, muchas gracias. Dividirla entre N. ¿Por qué la dividirías entre N? Porque el sesgo que va a tener es de N, de hecho. O sea, si se calcula el sesgamiento, digamos, va a salir que el estimador es un N por el promedio. Así Entonces, es. para un sesgado hay que dividir entre N. Muchas gracias. Exactamente. Entonces, yo lo quiero tener sesgado. Gracias, José. Entonces, dado que la esperanza de U, o sea, la esperanza de la sumatoria Y, la esperanza del valor de éxitos, el número de éxitos que va a tener una muestra de tamaño N, es N por P. Recuerden, ese es el valor esperado en una binomial, ¿verdad? Entonces, U entre N, ¿verdad?, es un estimador insesgado para P. Como este estimador es una función del estimador suficiente, el estimador P techito, ¿verdad?, o sea, el que estamos formando, ojo lo que hicimos, ¿verdad? Obtuvimos U. ¿Cómo obtuvimos U? Aplicando el teorema de factorización. Pero U no es insesgado. U es el número de éxitos. Nunca va a ser una proporción. Entonces, aquí estoy haciendo Rao Blackwell a la hora de transformar mi U en un nuevo estimador P techito, que es Y barra, la sumatoria Y entre N. Y no solo es insesgado, sino vean lo siguiente, porque eso es lo que acaba de decir José, y para estar seguros de que todos estamos en esa misma página, vamos a desarrollarlo nada más un segundo eso. El valor esperado de U sería el valor esperado de la sumatoria de XY, lo cual sería la sumatoria de los valores esperados de XY, lo cual sería N por P, ¿verdad? Cada una de las XY es Bernoulli, entonces 0, 1, con valor esperado P, y para todas las observaciones es la misma, entonces tendríamos N por P. La varianza de U sería la varianza de la sumatoria de XY. O sea que aquí de nuevo también tendríamos sumatoria de las varianzas de XY.
La varianza de X y, ¿qué es? Aquí, ¿alguien me recuerda, por favor? Que todas son comunes para todas las X y. ¿Cuál es la varianza de una Bernoulli? Vamos a ver qué me chatearon aquí. Ah, no me chatearon. ¿Alguien me ayuda aquí? ¿Cuál es la varianza de cada una de las Bernoulli? Les ayudo aquí a refrescar la memoria. Aquí es, las varianzas de cada una es P por 1 menos P. Entonces, de nuevo, aquí tendríamos N, ¿verdad? N por P por 1 menos P. Esa es la varianza de U. Ahora, a la hora de que yo veo aquí que el valor esperado es NP y yo lo que quiero estimar es insesgadamente P, como decía José ahora, entonces voy a formar la esperanza de U entre N. Eso no necesito desarrollar todo, ya sé que va a ser P. ¿Y qué pasa con la varianza de U entre N? ¿Qué me dicen? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, bueno. No sé si es a mí solamente. Ok. ¿Cuánto sería la varianza de U entre N? Sería P por 1 menos P entre N. Gracias. Los constantes salen al cuadrado. Así es. Excelente. Entonces, vean lo que pasó. Logré hacer que el valor esperado ahora de mi estadístico sea igual al parámetro insesgado. O sea que la esperanza de cita techito es igual a cita. Y además logré que esta varianza de U entre N sea menor, no, de hecho no menor igual, menor que la varianza de U. Y eso es Rao-Blackwell, ¿verdad? Eso es aplicar Rao-Blackwell. Bueno, que casualmente además es varianza mínima, ¿verdad? En la gran mayoría de los casos lo que vamos a lograr a través de eso, transformando un estadístico suficiente, transformándolo para que sea insesgado. Además, en la gran mayoría de los casos, lo que voy a lograr es que ese nuevo estimador insesgado también sea de varianza mínima, que es lo que acabamos de hacer en el ejercicio este. Eso es para un parámetro, ¿verdad? Donde el parámetro en este caso que estamos trabajando es P. Ejemplo para dos parámetros sería que yo tengo una muestra de Y1 hasta Yn, una muestra aleatoria de una distribución normal con media mu desconocida y varianza sigma cuadrado. Determine los estimadores insesgados de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. Ahora queremos conjuntamente entender cuáles son los estimadores insesgados, los estimadores suficientes para empezar de mu y sigma cuadrado. Entonces, en el caso de la normal, nuestra verosimilitud, la likelihood de Y1, Y2 hasta Yn, dado los dos parámetros aquí, el vector, digamos, mu sigma cuadrado, es igual la función de verosimilitud, ¿verdad? La función de densidad conjunta de esas n observaciones muestrales
dado mu y sigma cuadrado, y eso lo expresamos, ¿verdad? Ustedes recuerdan aquí la densidad normal, que era 1 entre sigma por la raíz de 2pi. Esto sería n veces multiplicado, entonces todo esto elevado a la n, por e a la menos 1 entre 2 sigma cuadrado, por la sumatoria de las diferencias cuadráticas de y menos mu. ¿Verdad? Entonces aplicó la productoria aquí al elevar esto a la n y al tener esta sumatoria aplicada a las diferencias cuadráticas. Y a partir de esta tendríamos que entonces encontrar cuáles son esos estimadores suficientes, digamos, para empezar aquí. ¿Por qué lo metí aquí esto? Qué curioso. Bueno. Entonces, esto vean que lo puedo expresar aquí como, dejo 1 entre sigma por raíz de 2pi a la n. Esto se queda igual. Y porque esto no es, no son observaciones muestrales. Y esto multiplicado por, o sea, no tiene nada que ver con y, y esto multiplicado por e a la menos 1 entre 2 sigma cuadrado. Y lo multiplico entonces aquí desarrollada la formulita notable que tenía aquí, estas diferencias cuadráticas. Entonces y al cuadrado menos 2 veces mu por sumatoria de y más n veces mu al cuadrado. Entonces, tal como nos estaban sugiriendo antes, me parece que, no recuerdo bien quién me estaba sugiriendo que se podían separar en el exponente, podría separar lo que tiene que ver con la muestra y lo que tiene que ver con los parámetros. Lo podríamos hacer de esta forma, ¿verdad? Separando este n mu cuadrado que no tiene nada que ver con y, también con este n1 entre sigma por raíz de 2pi a la n, y me queda de este lado solamente lo que tiene que ver con la muestra ya propiamente. Entonces tengo una sumatoria de la y al cuadrado y otra sumatoria de y lineal. Entonces estos dos, este amigo y este que está acá, son conjuntamente estimadores suficientes para mu y sigma cuadrado. Como esos estimadores son funciones de los estadísticos que mejor resumen la información sobre mu y sigma cuadrado, son estadísticos de varianza mínima para mu y sigma cuadrado. Ahora, ahí parece que omití decir algo, ¿verdad? ¿Qué pareciera que estamos omitiendo decir ahí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Como estos, ¿cuáles estimadores? Son funciones de los estadísticos que mejor resumen la información sobre mu y sigma cuadrado. ¿Cuáles son esos estimadores? El promedio y la varianza muestral. Exactamente. Desarrollemos eso un segundo aquí nada más también para estar seguros de qué pasó. Permítame. Esta cosa en realidad debió haber ido aquí. Ahora vamos a ver dónde. Aquí. Entonces vamos a dibujar. La esperanza, de nuevo aquí, la esperanza, lo que tenemos que cerciorarnos siempre aquí es que la esperanza sumatoria de x y en este caso de nuevo, que casualmente encontramos eso. Igualmente, entonces, aquí esta esperanza de sumatoria de x y, no voy a desarrollar todo esto, espero que ustedes estén de acuerdo en que eso es por propiedades de las combinaciones lineales, n veces mu. Entonces, esto me lleva a formar mi esperanza de u entre n otra vez, que me llevaría a que eso es igual a mu. Y ¿verdad? Para estimar mu, este estadístico es además de varianza mínima. Porque va a tener varianza igual a sigma cuadrado entre n. Eso no lo voy a colocar acá.
Y luego el otro estadístico es sumatoria de xy al cuadrado. Entonces, yo sé que la sumatoria de xy al cuadrado, ¿verdad? Xy al cuadrado entre n menos el, el y barra al cuadrado, eso es igual a s cuadrado. La varianza muestral que decían por ahí ahora. No sé qué no, y barra no, ¿verdad? Eso está raro. X barra, disculpe, menos X barra al cuadrado. Eso es S cuadrado. Entonces, por eso es que decimos que, y esta S cuadrado, ¿verdad? Entonces, esta es función de la sumatoria de XY, y aquí está la sumatoria de XY al cuadrado, en este término. Entonces, conjuntamente me sirven para calcular S cuadrado. De hecho, es la definición de S cuadrado. Y S cuadrado, ya habíamos probado, ustedes recuerdan que S cuadrado es estimador insesgado de sigma cuadrado. O sea, la esperanza de S cuadrado, pongámoslo formal, la esperanza de S cuadrado de sigma cuadrado. Entonces, en otras palabras, la sumatoria de XY y la sumatoria de XY al cuadrado son conjuntamente estadísticos suficientes para estimar mu y sigma cuadrado. Más por sí solitos no me sirven para estimar los parámetros de manera insesgada. Tengo que hacer estos cambios, ¿verdad? Sobre esos estimadores para obtener los estimadores insesgados de varianza. Pero eso, o sea, ¿para qué me sirvió Raoul Blackwell al final? Es para llegar al punto de partida, y un punto de partida que es una función, es un estimador suficiente. Dado que lo que obtuve a partir de esas funciones, que en este caso es x barra y s cuadrado, dado que x barra y s cuadrado son funciones de los estadísticos suficientes, ellos mismos por sí mismos son suficientes también. Y además insesgados y de varianza mínima. Entonces digamos que Raoul Blackwell es la ruta para completar las características de los estimadores: insesgamiento, varianza mínima y suficiencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, esta otra característica, estos son algunos temas más complementarios, no los vamos a ver tan a profundidad, pero sí son otras características un poco más avanzadas que se suelen mencionar sobre los estimadores. Uno es de completitud. Completitud se refiere a que si tenemos una función t dado cita, es una familia de distribuciones para el estadístico t de x. Esta familia es llamada completa si la esperanza de g de t es igual a 0 para todos los valores. Aquí me faltó decir valores. Permítame, perdón. No me deja editar, estoy curioso. Bueno, después lo completo. Todos los valores de cita. Ejemplo, sea t una variable binomial, ¿verdad? O sea, como esta sumatoria de xy que decíamos ahora, igual a una variable binomial con parámetros n y p, con los valores de p entre 0 y 1. Entonces vamos a poner que C sea g de t, o sea, una función ahora de esta sumatoria de xy, una función con la esperanza de la función igual a 0. O sea, que siempre va a ser el valor esperado de esta función g de t es igual a 0. Entonces, lo que vamos a ver es bajo qué condiciones, o sea, si hay alguna forma de que g de t, esa función de la variable binomial, no sea igual a 0. Si hay alguna posibilidad. Entonces, ¿cómo calculo el valor esperado de cualquier cosa? ¿Verdad? En este caso de una función. Pues multiplicando esta g de t por la densidad. Vean que aquí estoy como cuando hacemos la esperanza de x es x por f de x, ¿verdad?
aquí se está haciendo esta y no se está haciendo integral porque estamos hablando de una variable binomial, es discreta, ¿verdad? Entonces aquí puede ser que el valor de los éxitos, de hecho, el valor del número de éxitos puede estar entre 0, mínimo, ¿verdad? Ningún éxito, o que toda la muestra, todas las observaciones sean éxitos. Entonces sería esa sumatoria, ¿verdad? Para la función esta g de t, que esperamos que sea 0, por la densidad, perdón, la densidad no, porque no es continua, la función de probabilidad. O sea, n en t, las combinaciones de n en t, por p a la t, por 1 menos p a la n menos t. Esta la puedo expresar, o sea, la puedo simplificar, ¿verdad? Sacando todo lo que no tenga que ver con t, que es lo que se está aplicando a esta sumatoria. Entonces aquí en este término de 1 menos p a la n menos t, podría sacar el 1 menos p a la n. Lo saco afuera de la sumatoria. Y me queda esta expresión que era p a la t, ¿verdad? Queda arriba en el numerador, y como esta está a la menos t, el 1 menos p, entonces divido esto. Esto es como una razón de probabilidades, ¿verdad? O sea, qué tanto más probable es el éxito versus el fracaso. Eso elevado a la t. Entonces, aquí la pregunta va a ser un poco ahora, ¿cómo puede ser todo esto 0? ¿Verdad? O sea, entonces habría que inspeccionar esos términos, todos esos términos que conforman esa ecuación. Entonces, 1 menos p nunca es 0, ¿verdad? Este valor p siempre es positivo, ¿verdad? Y no puede ser 1. Entonces, 1 menos p nunca va a ser n. Perdón, nunca va a ser 0. Entonces, resta por ver lo que está dentro de la sumatoria, a ver si hay alguna forma de que alguno de estos otros términos pueda ser 0. Entonces, dado que esto, ¿verdad? N en t por, y aquí lo estoy simplificando como R a la t, o sea, esta razón de probabilidades a la t, de nuevo, siendo esta probabilidad entre 0 y 1, no incluyéndolos, ¿verdad? Entonces, esto siempre va a ser un término positivo. ¿Verdad? Puede ser muy pequeño, pero va a ser asintótico a 0 y a 1, ¿verdad? Un tipo, comportamiento logístico. Y este término definitivamente tampoco nunca va a ser 0. Entonces, este producto es una serie que no es 0 para ningún valor de t. Entonces, la probabilidad de que este valor sea igual a 0, la única forma de que esa sumatoria de 0 es que esta función g de t es igual a 0. Por lo tanto, t es un estadístico completo. Y el teorema Lemaitre-Chaffee lo que me dice es si un estadístico es insesgado, suficiente, que es lo que vimos anteriormente, y ahora además completo para cita, entonces ese estimador es estimador insesgado de varianza mínima de cita. ¿Ok? Y el último punto, compañeros, compañeras, de teoría para este primer examen, es familia exponencial, y este de familia exponencial es un teorema también útil para cortarnos un poco el camino en algunos casos, y lo que me dice es que una función de probabilidad es llamada de familia exponencial, o sea, lo que vamos a caracterizar es la función de probabilidad o la función de densidad. Si la puedo expresar, la puedo descomponer también como lo siguiente. Tengo mi densidad o mi función de probabilidad X y cita, pudiendo ser cita obviamente un vector de parámetros también. Y ese lo debería poder expresar como h de x por c de cita, ¿verdad? Entonces voy a tener algunos términos que están antes del exponente, ¿verdad? De la potencia, por e a la sumatoria i igual a 1 hasta acá de los wi de cita por ti de x. Entonces aquí, ¿cómo entendemos todo esto? Donde, vamos a ver, donde las hx y t1 de x hasta tk de x, o sea, los k parámetros pero no dependen de los parámetros,
Y los W1 de cita hasta WK de cita son funciones del vector de parámetros cita. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Tenemos un número n, un número entero, y considera la familia binomial np con el valor de p entre 0 y 1 y x que puede ser de 0, 1 hasta n. Entonces esta de nuevo es la función de probabilidad, n en x por p a la x por 1 menos p a la n menos x. Esta la puedo reexpresar de esta forma, similar a lo que hicimos antes, ¿verdad? N en x por 1 menos p a la n, que esto no tiene que ver con x, y dejo esta razón de probabilidades. ¿Para qué hago esto? Porque esta forma de exponente la puedo convertir también en e a la algo, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estoy dejando esto igual y expreso e a la logaritmo natural, de la razón de probabilidades a la x. Aquí introdujimos, digamos, artificialmente el e para poder expresar que realmente aquí tengo una de tipo exponencial, ¿verdad? Porque entonces aquí voy a decir h de x es algo que está fuera del exponente y que solo está en función de las observaciones muestrales, que sería la combinatoria de n en x ahora, para x igual 0 hasta n. La c de p, que era la parte de la función aquí, que solamente, que ese argumento que solo tiene que ver con el parámetro, no tiene que ver con los valores de x, que aquí sería 1 menos p a la n, ¿no? Para p entre 0 y 1. Luego, la que va en el exponente, que solo está en función de p, es este logaritmo de p a la 1 menos p, ¿verdad? Y t de 1 de x, aquí nos decían que la forma debería ser así, me voy a volver aquí, debería estar multiplicado por t de x. Ese t de x, noten que a la hora que le hice esto acá, a este x lo puedo pasar a multiplicar aquí adelante, entonces sería t de x es igual a x, ¿verdad? Solo siendo un parámetro, ¿verdad? Entonces, la función esta, la función que estamos considerando, la binomial, es de familia exponencial. Y la conclusión, en este caso, es que lo que nos da de seguridad el teorema de familia exponencial es que habrá un estadístico t de p suficiente para p. No me están diciendo cuál es todavía, pero el hecho de que es de familia exponencial me asegura que voy a poder obtener un estadístico suficiente de p, el parámetro que estoy buscando estimar. Bueno, estos últimos dos temas que les decía, completitud y familia exponencial, son un poco más complementarios a todo esto, no son tan sustanciales, pero igualmente se lo estoy comentando, son parte del alcance del curso. Preguntas, comentarios, compañeros, compañeras. ¿Todo bien hasta aquí? Hasta que vean ejercicios, me imagino. Entonces, dado que al inicio de la sesión María Ángeles me consultó sobre el tema de los estadísticos de orden, y que no hay mucha duda sobre este tema, entonces lo que voy a hacer ahora es buscar ese tema para aclarar, a ver, con respecto al libro. A ver, ¿por qué no me deja desconectar esto ya? Ok, voy a dejar de compartir un segundo para buscar ese material.
Ok, bueno, y perdón el cambio de tema, después de ver esta suficiencia y ya haber cubierto la materia del primer examen, haber cubierto la materia teóricamente, ¿verdad? Nos toca ver los ejercicios. Voy a brincarme a esta consulta que hacía María Ángeles al inicio, que es el tema de estadísticos de orden. Les decía que aquí en el Mendenhall, y de paso aprovecho para decirles, esta es la sección 6.7. Aquí explica cómo estas variables, en realidad el mínimo y el máximo, que son los dos estadísticos de orden, son variables ordenadas, ¿verdad? Tienen su propia densidad, ¿verdad? Y por ende su propia función de distribución también. Aquí estaba comentando ese. La F de Y mayúscula, que es la distribución. Profe, Y a mí no y me... la densidad, perdón, dígame. No, creo que se está cortando lo que usted está diciendo. Se está cortando mucho. Un poco. Bueno, Ahorita, no sé si solo ahorita a me mí. oye mejor. A mí Sí, también ahora me pasa, por ratos no lo escucho muy bien, profe. Ok, Creo que yo pensaba que era mi internet, pero ahí ya escuché que el compañero también le pasa. no, puede ser que sea el mío, sí, puede ser que sea el mío. Ahorita que estoy hablando también me oye muy cortado. No, ahora Ahorita no, no pero por ratos. estaba dando la información teórica, se cortaba. Ok, bueno, hagamos una cosa, con el tema de la teoría, revisen por favor, y si hay algo que, como nos quedan 2 sesiones, si hay algo que está muy abstracto, lo volvemos a ver la próxima sesión, el jueves. En todo caso, ahí lo podemos retomar. Ahorita, si les parece, veamos esto de estadísticos de orden para abarcar la duda de María Ángeles al inicio. Entonces, les decía que de la densidad propiamente Y, o sea, cada una de estas variables, ¿verdad? Tiene su valor esperado y tiene su densidad. Por ejemplo, en el caso de la exponencial, decíamos que era 1 entre zeta por E a la menos Y entre zeta. Y cada una de estas Y, teniendo esa densidad, también podemos obtener la función de distribución. ¿Alguien me podría recordar qué era la función de distribución? ¿Para qué me servía la función de distribución? Creo que la distribución era la probabilidad en el punto, mientras que la densidad era entre los intervalos y la densidad acumulada desde menos infinito hasta el punto que estoy analizando. Sí, son esos conceptos, pero al revés, ¿verdad? La distribución es la que me dice la acumulada y la densidad es la probabilidad en el punto. Pero sí, gracias, perfecto. Entonces, aquí vamos a denotar lo que nos dice, y para eso es importante aquí en la anotación, también en el libro, para que se ubiquen ustedes. Cuando yo ordeno las variables, ¿verdad? Las variables, las observaciones en el orden en que aparecieron en la muestra son estas que tengo marcadas aquí, Y1, Y2 hasta Yn, sin ninguna anotación especial. Si ya las estoy ordenando, entonces la más pequeña, el mínimo, va a ser Y1 en paréntesis aquí abajo, ¿verdad? Y Yn, por ende, es el máximo. Entonces, Y1 va a ser el mínimo de esa muestra y Yn, paréntesis, va a ser el máximo de esa muestra. Ahora, sin entrar aquí bueno, más bien lo que nos dice aquí es, en realidad, la probabilidad de que yo tenga este máximo y que ese sea menor que un valor cualquiera de Y, va a ser
esta probabilidad conjunta, y me voy a ir aquí directo para no detenernos mucho en el por qué. La función de distribución, o sea, la probabilidad de que haya algún valor mayor o igual, ¿verdad?, que este máximo, va a ser la función de distribución de la y, la f de y mayúscula, elevada a la n, ¿verdad?, que es n veces multiplicada esa probabilidad. Y la función del mínimo va a ser 1, perdón, aquí me voy por acá. La del mínimo es n veces la función de, perdón, estamos aquí, la función de distribución igual del mínimo es, como ven aquí, 1 menos f, la f de y igual la función de distribución de y a la n. Entonces, aquí tengo una forma y lo que más nos interesa normalmente es la función de densidad. Aquí es la densidad del mínimo, n veces n por 1 menos la función de distribución a la n menos 1 por la f de y en el caso del máximo es n por la función de distribución de la y a la n menos 1 por la función de densidad. Entonces, de esta forma, yo tengo que obtener, si a mí me están preguntando, por ejemplo, el valor esperado del máximo, ese lo tengo que calcular con esta función de densidad, la del máximo. Y si me están preguntando la del mínimo, entonces utilizando esta función de densidad. Entonces, si no me equivoco, les decía, por ejemplo, que el ejercicio 8.8, vamos ahí, para que vean ese, el ejercicio 8.8, que es uno de los que les dejé ahí, de inquietud, de práctica. Vamos a ver. El ejercicio 8.8, se tardó en llegar. ¿Dónde están? Si alguien lo tiene ahí ubicado, les agradezco. 8.21, no. Definitivamente no. Aquí, 8.8. Este es el que les decía que tenía uno de estos, ¿verdad?, que usaban este estadístico de orden, el mínimo. Entonces, retomemos este aquí rápidamente para que nos quede claro ese tema. Vamos a ver. Agregar una diapositiva más acá. El ejercicio 8.8 del Mendenhall. Ejercicio 8.8. Entonces, aquí el citatechito 1 dice que es y barra. Y la función de densidad es exactamente la exponencial que les estaba comentando. Perdón, no es y barra, disculpen, es y1. Y1. Entonces, la esperanza de ¿verdad? La esperanza de citatechito 1, porque lo que nos piden averiguar aquí es cuáles de estos estimadores son insesgados, nos dicen, ¿verdad? Entonces, bueno, la esperanza de Y1, igual que todas, es cita, ¿verdad? O sea, cualquier Y, quiero decir. Luego, el citatechito 2 es Y1 más Y2. No me voy a extender aquí, ¿verdad? Para decir que esto implica que la esperanza de citatechito 2 es igual a cita también. Entonces,
Lo ven claro ahí, ¿verdad? Sería cita más cita entre 2. Luego, Y1 más 2Y2 entre 3. Nada más definamos eso un segundo aquí. Cita techito 3. Y1 más 2Y2. 2Y2 entre 3. Igualmente, ¿verdad? Tendría cita más 2 veces cita entre 3. Cita también. Ahí no hay mucho secreto. Entonces, los primeros 3 son insesgados. Y barra, el cita 5 también, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta en realidad es, ¿qué pasa con cita techito 4? Que es el mínimo de Y1 hasta Yn. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la densidad de este señor cita techito 4? Entonces, la densidad, nos vamos a devolver aquí a la página 334. Del mínimo es este, ¿verdad? Lo que me dice es la G de ese cita techito 4 sería n veces, ¿verdad?, por 1 menos la función de distribución. Nadie tiene que saberse estas cosas de memoria, ¿verdad? Por supuesto. Por a la n-1 por f de y. Entonces, lo que nos toca aquí averiguar es cuál es la f de y, en primer lugar, ¿verdad? ¿Qué sería f de y? Entonces, aquí, la f de y sería, ¿cómo obtenemos la f de y, compañeros, compañeras? La función de distribución, en este caso. ¿Alguna sugerencia? Integrando. Sí, gracias. ¿Cómo integramos? O sea, ¿de qué a qué aquí? Era de toda la, ¿cómo se llama? El intervalo. Todo el dominio. Sí, del todo el dominio. De 0 hasta infinito, entonces. Sí. Recordad que lo que necesitamos es obtener todavía una función que esté en términos de y, ¿verdad? Entonces, si lo sustituyo aquí en todo el dominio, no me quedaría en términos de y. Entonces, lo que voy a hacer es siempre aquí, por definición, es de 0 a y, ¿verdad? Del límite inferior hasta y. De 0 a y de la densidad de f y de y. Entonces, en este caso sería la integral de 0 a infinito de 1 entre cita por e a la menos y entre cita de y. Entonces, ese, de nuevo aquí, la f de y. Vamos a sacar el 1 entre cita, ¿verdad? Y la integral de e a la menos y entre cita sería... ¿Quién me ayuda ahí, colegas? Con respecto a y, ¿verdad? ¿Están de acuerdo que sería menos cita
por E a la menos Y entre zeta. Sí. Entre 0 e infinito, ¿verdad? Es 0 infinito, ya estoy mal yo. 0 y Y, dijimos. Correcto. Entonces, pues aquí afuera podríamos de una vez decir que esto sería menos E a la menos Y entre zeta evaluado entre 0 y Y. Entonces esa f de Y, ¿cómo quedaría? Como 1 menos E a la menos Y entre zeta, ¿verdad? Bueno, ahí me dicen si no están de acuerdo. Vamos a agregar otra para seguir acá. Aquí vamos a ver qué era lo que decía. La f de Y, la G de zeta techito 4, o sea, estamos buscando la densidad del mínimo. Vamos a retomar aquí. G, ajá, G de zeta techito 4 es n veces 1 menos lo que acabamos de obtener, que es 1 menos E a la menos Y entre zeta. O sea, nos quedaría E a la menos Y entre zeta. ¿Están de acuerdo? Elevado a la N menos 1. Eso es lo que nos decía por definición esto. Por la densidad. O sea, 1 entre zeta por E a la menos Y entre zeta. Está bien, ¿verdad? ¿Y esto cómo queda al final? Entonces, este E a la menos Y entre zeta multiplicado por este, nos quedaría entonces todo esto N entre zeta, ¿verdad? Juntando este con este. Y este término con este sería E a la menos menos, sí, pongamos esto dentro del paréntesis, menos Y entre zeta a la N. Esa sería la función de densidad, ¿correcto? Hola, ¿me escuchan todavía o se está interrumpiendo mucho? Aló, aló. Sí se escucha, profe. Gracias, Stephanie. Muy amable. Ahora, ¿para qué necesitaba esto? ¿Qué quiero hacer con esto ahora? Lo que quería era probar que la esperanza de zeta techito 4, ajá, exacto, sacar la esperanza para ver el sesgo. Exactamente, Marco. Entonces, vamos a obtener ahora la esperanza de zeta techito 4. Que sería, ¿verdad? O sea, la esperanza del mínimo aquí, ¿verdad? La esperanza de Y1. Que sería ahora sí, la integral de 0 a infinito de Y, de esta Y que tiene esta densidad, ¿verdad? Por N entre zeta por E a la menos Y entre zeta a la N. Vamos a agregar otra.
¿Cómo queda todo eso? Compañeros, compañeras, la esperanza de Y1. ¿Qué puedo hacer con esta, con lo que tengo aquí? Perdón, nada más un pequeño paréntesis. María Ángeles, aquí vamos por el camino que, donde esta era la pregunta que vos tenías. También es importante. Capaz que estamos haciendo otra cosa. Dice Marco, está sugiriendo aquí, yo puedo decir que se distribuye como una exponencial con lambda n entrecita. Vamos a ver. Lambda n entrecita. Ajá. N entrecita. El asunto aquí es, Marco, y más bien yo creo que valdría la pena si lo comentas aquí por audio. Sí, efectivamente tenés n entrecita, pero de este exponente a la n, ¿cómo quedaría aplicado aquí a esto? Multiplica el exponente de e, correcto. O sea, es n por y entrecita, decís vos. Yo esto lo puedo expresar aquí. Esto sería igual, dice Marco. Vamos a ver si todos están de acuerdo. N entrecita por e a la menos n por y entrecita. También. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Porque entonces lo que está diciendo Marco aquí, voy a usar otro color, es que yo podría decir, si antes la función era como esta que tengo acá, y aquí el parámetro era cita, entonces ahora el parámetro es n entrecita. ¿Verdad? Porque estoy aquí convirtiendo el 1, ¿verdad? Que tengo acá, y el 1 que tendría aquí arriba por n. Y el valor esperado, entonces, el valor esperado de esta sería, dice Marco, el valor esperado sería cita entre n. De esto. ¿Verdad? Que es una forma más rápida de llegar a esto que integrar toda esta cosa. Entonces, es valor esperado del mínimo. Gracias por el aporte, Marco. Sería cita entre n. ¿Es insesgado? ¿Es insesgado ese estimador? No, ¿verdad? Porque el valor esperado no es cita entre n. Entonces, ¿cuáles son insesgados? Para volver a la pregunta aquí, ¿cuáles son estimadores insesgados? Solamente el citado de techito 1, 2, 3 y 5. El 4 no. No sé si María Ángeles todavía anda por aquí. No, parece que no. ¿Alguien tiene preguntas sobre este desarrollo? Esto es solamente para ubicarnos un poquito en el tema este del mínimo y el máximo. Recuerden que esta es la densidad del mínimo, ¿verdad? Si nos plantea un ejercicio con el máximo, tendríamos que aplicar lo otro que está en la sección ahí en estadísticos de orden. Creo que no entendí muy bien porque da la esperanza eso.
Porque si la esperanza, ve que esto es lo mismo que, vamos a ver, vamos a hacerlo aquí. Vos tenías una FY inicialmente que era así, 1 entre zeta por E a la menos Y entre zeta. Y de esta, el valor esperado de Y es zeta. Entonces, si ahora yo convierto esto y digo, no, ahora mi nueva, digamos, G de Y, ahora es 1 entre zeta entre N por E a la menos Y entre zeta entre N. Entonces, el valor esperado de Y en este caso es zeta entre N. Aquí teníamos en esta, teníamos la N arriba, ¿verdad? Pero eso es lo mismo que dividir entre zeta entre N. Ok. Un gusto. Bueno, María Ángeles ahí no estaba conectada, no la veo conectada. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Bueno, si no, quedamos aquí. Compañeros, compañeras, la buena noticia es que ya estamos listos para hacer los ejercicios que haya que hacer. La idea o la intención sería que hagamos ejercicios la próxima clase del Mendenhall. Si alguien quisiera alguno en especial, por favor, mándeme un correo. Si no, yo voy a resolver algunos aquí con ayuda de ustedes la próxima. Y en la sesión de hoy en 8, el próximo lunes, que es la sesión antes del examen, lo que haríamos es un examen de práctica, un examen de los semestres anteriores. Entonces, pues si no hay más, nos veríamos el jueves con ese plan. Que la pasen muy bien, buenas tardes y estamos en contacto. Gracias, profe. Un gusto. Gracias, hasta luego. Chao.